Sucedió en la Sierra de Juárez. Me había ido a pasar unos días a la cabaña de mi familia para escribir y me llevé a Oso, mi pastor belga. Oso no era un perro miedoso, era grande, protector y conocía bien el terreno. La tercera tarde, mientras caminábamos cerca de un arroyo, Oso se detuvo en seco. Las orejas se le pegaron al cráneo y soltó un gruñido que venía desde lo más profundo del pecho. De la nada, salió disparado hacia la espesura del bosque, ladrando con una furia que nunca le había escuchado. Lo llamé a gritos, silbé, corrí tras él, pero el bosque se tragó sus ladridos en cuestión de segundos. Lo busqué hasta que la luz se fue, pero tuve que regresar a la cabaña por seguridad. Esa noche no pude dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un rasguño suave en la puerta principal. Luego un gemido familiar. ¿Oso?, pregunté, abriendo la puerta de inmediato. Ahí estaba él. Se veía un poco más flaco y su pelo estaba extrañamente tieso, como si se hubiera revolcado en resina. No entró saltando como siempre, se quedó parado en el umbral mirándome. Lo dejé pasar y se fue directo al rincón más oscuro de la sala. No quiso comer ni beber agua. Lo que empezó a ponerme nervioso fue su comportamiento durante las siguientes horas. Oso no se echaba como un perro, se quedaba sentado, perfectamente erguido, mirándome fijamente sin parpadear. En un momento me quedé dormido en el sillón y desperté de golpe al sentir una respiración pesada cerca de mi cara. Oso estaba de pie junto a mí. Sus ojos, que siempre habían sido color miel, ahora se veían oscuros, casi negros, y el iris parecía estar tratando de volverse vertical. Lo más aterrador fue que al acariciarlo para calmarme, sentí algo debajo de su piel. No eran músculos de perro, se sentía como si tuviera manos humanas dobladas bajo el pellejo, dedos largos que se movían cuando yo lo tocaba. «Ve a dormir, Oso», le dije con la voz resquebrajada. El perro soltó un sonido que me heló la sangre. No fue un gruñido, fue un intento de risa, un jadeo rítmico que sonaba como si alguien estuviera tratando de imitar a un humano riendo por debajo del agua. Me encerré en mi habitación con llave. Durante toda la madrugada, escuché cómo Oso caminaba por la sala, pero no eran pisadas de 4 patas, se escuchaba el golpe seco de 2 pies descalzos contra la madera, seguidos por el roce de algo que se arrastraba. Al amanecer, el ruido cesó. Salí armado con un hacha y encontré la puerta principal de par en par. No había rastro del animal en la casa. Caminé hacia el arroyo donde se había perdido el día anterior, siguiendo un rastro de pelo negro. A unos metros del agua lo encontré. El verdadero oso estaba tirado entre los matorrales, frío. Había muerto horas antes, pero lo que me hizo caer de rodillas fue que a su lado, en el lodo, había una muda de ropa vieja, una camisa de cuadros y unos pantalones llenos de tierra. Recogí el collar de mi perro y salí de ahí sin mirar atrás. Mientras manejaba por el camino de terracería, miré por el espejo retrovisor. En la orilla del bosque vi a un hombre parado vestido con mi camisa de cuadros que había dejado en la cabaña. El hombre me saludó con la mano y a su lado una sombra enorme con forma de perro se alzaba sobre sus 2 patas traseras, despidiéndome con el mismo silbido que yo usaba para llamar a Oso. Trabajo como velador en una bodega de materiales de construcción a las afueras de Tlaxcala. Es un terreno enorme,
bardeado pero rodeado de llanos y milpas secas. Mi único compañero era un perro mestizo llamado Kaiser, un animal valiente que no le temía a nada, hasta esa noche de octubre. Eran las 3 de la mañana, cuando el ambiente cambió. No soplaba ni una gota de viento, pero el frío se te metía en los huesos. Kaiser, que siempre andaba rondando las mallas, se metió a mi caseta, se arrinconó bajo la mesa y empezó a llorar, un quejido agudo que nunca le había escuchado. Salí con la linterna, pensando que eran ladrones. Al alumbrar hacia el fondo del terreno, vi a un hombre parado junto a una pila de varillas. Era un tipo alto, con una sudadera vieja y la capucha puesta. Lo extraño era su postura. Estaba demasiado encorvado, con los brazos colgando casi hasta las rodillas. ¡Hey! ¿Qué busca? ¡Está cerrado!, le grité. El hombre no respondió. Empezó a caminar hacia la barda de piedra, pero no caminaba como nosotros. Sus pasos eran saltos largos, silenciosos. Cuando llegó a la barda, que mide más de 2 metros, no la trepó, simplemente la saltó de un impulso, como si la gravedad no contara para él. Subí a la torre de vigilancia para ver hacia dónde iba. Afuera, en el llano, bajo la luz de la luna, vi al hombre. Pero a medida que avanzaba entre la hierba seca, su sombra empezaba a despegarse de él. Era una mancha negra que se estiraba y tomaba la forma de un animal enorme, una mezcla entre hiena y lobo que corría a su lado. De pronto, el hombre se detuvo y se sentó en una piedra. Se quitó la capucha y pude, incluso a la distancia, que su cara estaba vacía. No tenía nariz ni boca clara. Era como si su piel fuera una máscara de cuero mal puesta. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Empezó a silbar. Era un silbido melodioso, casi dulce, pero que hacía que los oídos me zumbaran. Kaiser, dentro de la caseta, empezó a aullar de una forma desesperada, como si lo estuvieran quemando vivo. Bajé corriendo para calmarlo, pero cuando entré a la caseta, el perro ya no estaba bajo la mesa. Estaba parado frente a la puerta, con los ojos completamente blancos, vidriosos, mirando hacia donde estaba aquel hombre. No pude detenerlo. Kaiser salió disparado hacia la barda. Escuché un forcejeo, un gruñido seco y luego un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, encontré a mi perro junto a la barda. No tenía ni una sola herida, ni una gota de sangre, pero cuando lo toqué, sentí que estaba hueco, literalmente. Era solo la piel y el pelo. Los huesos y los órganos habían desaparecido, como si algo lo hubiera succionado desde adentro, sin romper la piel. Esa misma tarde, mientras entregaba mi turno, vi pasar a un viejo del pueblo en su bicicleta. Se detuvo a saludar a mi jefe. Al verme, sonrió y me dijo: «Qué sueño ha de dar trabajar de noche, ¿verdad? Hasta silbar dan ganas para no quedarse dormido». Entonces se pasó la lengua por los labios. Tenía los dientes llenos de un pelo negro y corto, exactamente igual al de mi perro. Me di cuenta de que el nahual no necesita convertirse en animal para devorarte. Solo necesita que su sombra te alcance mientras él te silba desde la oscuridad. Hoy me toca cubrir el turno de noche otra vez. Me encerré en la caseta y puse tablas en la puerta, pero hace 10 minutos empezó a escucharse el silbido y viene desde adentro del baño de la bodega. La santera de la calle Morelos. Esto no me lo contaron, yo lo viví.
cuando trabajaba como repartidor de una farmacia en un pueblo pequeño de Veracruz. Había una señora, doña Elena, que vivía en una casa de adobe al final de una calle sin pavimentar. Era una mujer menudita, siempre con un rebozo negro y un olor a ruda que se le pegaba a uno en la ropa. Una noche, cerca de las 11, me mandaron a dejarle un pedido de alcohol y gasas. La noche estaba pesada, de esas donde el aire se siente caliente y no se mueve ni una hoja. Cuando llegué a su puerta, noté que estaba entreabierta. «¿Doña Elena?», llamé, pero nadie contestó. Empujé un poco y la luz de mi linterna iluminó la sala. No había nadie, pero en el centro del cuarto había algo que me revolvió el estómago. Un par de piernas humanas, cortadas limpiamente desde la rodilla, estaban paradas en un rincón, recargadas contra la pared. No había sangre, parecían de cera, pero eran reales. Se veían las venas y los vellos. Del pánico, se me cayó la bolsa de la farmacia. En ese momento, escuché un ruido en el patio trasero, un sonido como de un animal pesado saltando la barda. Me quedé paralizado. Entonces entró eso. No era un lobo, ni un perro grande, era un coyote, pero con el lomo totalmente pelado, mostrando una piel grisácea y arrugada como de anciano. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado inteligentes. Lo más aterrador fue que, en lugar de atacarme, el animal se quedó mirándome con una mezcla de vergüenza y odio. El coyote se arrastró hacia el rincón donde estaban las piernas. Vi cómo empezó a frotarse contra ellas, emitiendo un quejido humano, un llanto seco. Yo salí corriendo de ahí, subí a la moto y no paré hasta llegar a la plaza central. Al día siguiente, regresé con el dueño de la farmacia porque me obligó a cobrar el pedido. Doña Elena nos recibió en la puerta. Caminaba con dificultad, arrastrando los pies. Tenía las rodillas vendadas con las mismas gasas que yo le había llevado. «Se me cayeron las ollas de agua hirviendo, mijo», dijo ella, mirándome fijamente. Sus ojos eran los mismos ojos amarillentos del coyote, pero lo que me hizo renunciar ese mismo día fue ver su patio. En la tierra fresca estaban marcadas las huellas del animal llegando hasta la entrada, y justo donde terminaban las huellas de las patas, empezaban las marcas de unos pies humanos, descalzos y sangrientos, entrando a la casa. Desde entonces, cuando paso por un lugar y huelo a ruda, acelero el paso, porque ahora sé que ellos no solo se transforman, se desarman, dejan su humanidad en un rincón para salir a correr como bestias, y lo peor es que a veces se olvidan de cómo volver a encajar las piezas. La herencia de mi abuelo. Sucedió en el verano de 2014, en un pueblo cerca de Catemaco. Mi abuelo estaba agonizando y mi padre me envió a cuidarlo mientras él arreglaba papeles en la ciudad. La casa del viejo estaba en las afueras, rodeada de selva baja y cercas de piedra que parecían más viejas que el tiempo. El abuelo siempre fue un hombre huraño. Se decía que en su juventud sabía cosas, pero para mí solo era un viejo que se negaba a morir. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, escuché un chapoteo pesado afuera. No era el sonido de un animal común, era el ritmo de algo que caminaba en dos patas, pero con un peso excesivo, como si arrastrara carne muerta.
Me asomé por la ventana. Entre la penumbra y los relámpagos, vi a un perro negro, enorme, sentado junto al pozo. Pero no se sentaba como un perro. Sus rodillas se doblaban hacia afuera de una forma anatómicamente imposible. No ladraba, solo miraba hacia la habitación de mi abuelo con unos ojos que, al recibir el brillo de un rayo, no reflejaron el verde de los animales, sino un blanco humano, opaco. Entré al cuarto de mi abuelo, asustado. Lo encontré despierto, con la mirada clavada en la puerta. «Ya vino», susurró con una voz que parecía lija. «Ábrele, que tiene frío». «Es un animal, abuelo. Hay un perro allá afuera», le dije, intentando convencerme a mí mismo. «No es un perro», dijo él esbozando una sonrisa sin dientes. «Es mi compadre. Viene por el cuero que le presté hace 30 años». El horror me heló la sangre cuando escuché un golpe seco en la puerta principal. No fue un rasguño, fue el golpe de una mano, de nudillos humanos, pero con la fuerza de una bestia. Luego una voz que sonaba como si alguien estuviera tratando de hablar mientras se ahogaba con agua, pronunció mi nombre desde el otro lado de la madera. «Déjame pasar, hace mucho aire», decía la cosa. Me negué a abrir, me encerré con llave en el cuarto del abuelo y recé hasta el amanecer. El chapoteo y los susurros afuera de la ventana no cesaron en toda la noche. Escuché cómo esa cosa rodeaba la casa, oliendo las rendijas, bufando como un cerdo herido. Al salir el sol, el ruido paró. Salí con un machete en la mano, temblando. No había huellas de perro. Lo que encontré en el lodo, rodeando toda la casa, eran huellas de pies humanos, pero con la profundidad de alguien que pesa 300 kilos, y en cada pisada, un rastro de grasa amarillenta y vellos gruesos como de jabalí. Entré rodeando a ver a mi abuelo. Había muerto durante el amanecer, pero lo que me hizo salir huyendo del pueblo y no volver jamás fue que al taparlo con la sábana, me fijé en sus manos. Ya no eran las manos de un anciano. Tenía las uñas negras, retorcidas, y en sus palmas empezaba a brotar ese mismo vello grueso y negro que vi en el lodo. Lo peor no fue verlo muerto. Lo peor es que ahora, cada vez que hay tormenta aquí en la ciudad, escucho ese mismo chapoteo pesado en el pasillo de mi departamento, y una voz que ya no es la de un extraño, sino la de mi abuelo, me susurra desde el otro lado de la puerta. «Ya casi termino de cambiarme, nieto. Ábreme».